Entonces, vamos a determinar la siguiente estructura. Simplemente buscaremos los diagramas finales de momento. Vemos que en la estructura tenemos dos barras horizontales y dos verticales. Tenemos un momento aplicado en el nodo de 2000 kilogramos en sentido antihorario, o sea positivo, una carga de 4000 kilos y una carga distribuida de 1200 kilos. Sabemos que las dos barras verticales son E por KR, es decir, su rigidez, y la rigidez de las horizontales 3 por EKR, 4 por EKR. Entonces, comenzamos. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer para aplicar el método de las rotaciones es calcular nuestros factores. ¿Qué son nuestros factores? Bueno, los tres factores que vimos en la clase teórica. La rigidez de cada una de las barras, el factor de distribución de cada una de las barras por nodo y el factor de transporte. Bastante sencillo. Sabemos que las rigideces, la rigidez K es el módulo de elasticidad de la barra por la inercia entre su longitud, o también el módulo de elasticidad de la barra por su rigidez relativa. Si determinamos ello, sabemos que para la barra AB 4 EKR, para la barra BC 12 EKR, y también vamos a aprovechar de una vez para hacer la sumatoria de rigideces de las barras que llegan al nodo. ¿Para qué? Para después calcular los factores de distribución. Entonces sabemos que para el nodo I la sumatoria de las rigideces de las dos barras que llegan al nodo I es 16 EKR. Ahora, la barra BC 12 EKR, CD 3 EKR. Si recuerdan, la rigidez de una barra como la CF, que es empotrada articulada, es menor que la rigidez de una barra CD, BC o AB, que son empotradas en ambos extremos. Entonces, cuando calculamos la rigidez de cada una de estas barras, hacemos las sumas de las rigideces a el nodo C. Sabemos que la suma es 31 EKR. Entonces, ya teniendo las rigideces, podemos calcular los factores de distribución. Los factores de distribución para la junta B, el factor de distribución de la junta B hacia A es 0,25. El factor de distribución de la junta B hacia la barra BC, 0,75, que es simplemente la rigidez de la barra AB entre la sumatoria de rigideces en el nodo B. Es decir, 4 entre 16 y 12 entre 16. Recordamos también que la suma de los factores de distribución de todas las barras que llegan a una junta debe ser igual a 1, ¿sí? Porque al final, si sumamos todos los factores de redistribución, lo que nos queda es la sumatoria de rigideces de las barras que llegan a la junta entre la sumatoria de rigideces de barras que llegan a la junta. Por eso es que es 1. Tenemos también para la junta C que para la barra BC el factor de distribución es 0,387, para la barra DC es 0,516 y para la barra CF 0,097. Si bien ven, el factor de distribución para esta barra es mucho menor que para las otras dos barras. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, si ustedes bien recuerdan, cuando yo se los dije en la clase teórica, estas dos barras tienen mucha mayor rigidez. Por lo tanto, como ven aquí, esta tiene 3 EKR y esta tiene 4 EKR, como tienen mucha mayor rigidez, ellas van a tender a absorber muchos mayores momentos, es decir, van a tener mayores momentos en sus extremos. Y además, esta barra es empotrada articulada, es decir, que la rigidez de esta barra es mucho menor que estas dos barras, ¿sí? Por eso es que vemos que la rigidez para la barra CF es mucho menor que para las otras barras. Factor de distribución 0,097 y aquí 0,516 y 0,387. Ahora, ya que tenemos los factores de distribución, también sabemos que el factor de distribución que viene para las juntas rígidas empotradas a tierra, para los empotramientos a tierra, es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que el extremo, todo el momento que se genera el extremo de la barra va a pasar a tierra. Y para las juntas o para las articulaciones a tierra es 1. ¿Por qué? Porque todo momento que se genera el extremo de la barra se queda en la barra. No va a pasar nunca a tierra. Es decir, si tuviéramos un momento aquí, todo el momento que se genera en el extremo de la barra E se queda en la barra E y no pasa a tierra. Ahora, ¿qué nos queda? Bueno, simplemente el factor de transporte. Si bien recuerdan, para miembros prismáticos, es decir, miembros de eje recto con sección constante, el factor de transporte siempre va a ser un medio. Es decir, que si se genera un momento aquí en el extremo B, va a pasar la mitad al extremo A. Lo mismo en sentido contrario, si se genera un momento en el extremo A, va a pasar la mitad al extremo B.
El único caso donde cambia el factor de transporte es aquí, en la barra CE, donde si se genera un momento en el extremo C, sabemos que no va a pasar nada al extremo E. Es decir, el factor de transporte de CAE debe ser 0. Muy bien, ya tenemos ahora nuestros factores, los tres factores que debemos calcular, los tres tipos de factores que debemos calcular. Ahora que vamos a nuestro sistema primario, que en el método de Gauss llamamos ciclo cero. ¿Por qué ciclo cero? Porque es el único ciclo que no vamos a tener que repetir. Es decir, nuestro sistema primario. Y si bien recuerdan que era nuestro sistema primario, la estructura, con los grados de desplazamiento restringidos en este caso, los únicos desplazamientos son las rotaciones en junta. Restringimos rotaciones en junta y sabemos que podemos calcular entonces los momentos de empotramiento perfecto. Entonces simplemente para la barra BC calculamos los momentos de empotramiento perfecto y sabemos que son 2500 sentido positivo en el extremo B y sentido negativo en el extremo C. Y 1600 sentidos positivos en el extremo C y sentidos negativos en el extremo D. ¿Sí? Ahora, si bien recuerdan, calculamos los momentos de empotramiento perfecto, no tenemos cambios de temperatura, ni asentamientos en los apoyos, ni nada por el estilo, entonces venimos ahora a calcular los momentos de fijación. ¿Qué eran los momentos de fijación? Eso es lo nuevo que acabamos de ver, que en realidad también lo hemos tocado teóricamente en el método de las rotaciones, y que era la sumatoria de los momentos de empotramiento perfecto que llegan a cada nodo menos cualquier momento externo que se genere. En el caso de B vemos que el momento de empotramiento perfecto de la barra AB que pase hacia el nodo B es 0. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna carga. Para la barra BC el momento de empotramiento perfecto en el extremo B es 2500 y ello se lo restamos a el momento que se genera en el nodo B, que es 2000. Por lo tanto, el momento de fijación, como vemos aquí en esta imagen, es 500. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que necesitamos aplicar un momento 500 en sentido positivo para evitar que este nodo rote. Ahora, para la barra C, tenemos que el momento en el extremo C de la barra BC es menos 2500, el momento de CF es 0 y el momento en el extremo C de la barra CD es 1600. Por lo tanto, el momento de fijación es menos 900. ¿Qué quiere decir ese menos 900? Que se requiere un momento de 900 en sentido horario para evitar que este nodo rote. ¿Sí? Una vez tenido claro esto, vamos ahora a aplicar nuestro sistema complementario, es decir, los demás ciclos de iteración que vamos a aplicar. Yo voy a explicar solamente los dos ciclos, es decir, cuando liberamos el nodo B y luego cuando liberamos el nodo C, y luego haremos una tabla en donde resumimos estos ciclos para hacer nuestras iteraciones completas. Pero vamos a ver paso a paso cada uno de los ciclos. Entonces, una vez teniendo los momentos de fijación, terminamos nuestro ciclo 0 o sistema primario y vamos ahora al complementario. Para el ciclo 1 vamos a liberar el nodo B. ¿Sí? Liberando el nodo B, ¿qué es lo que tenemos? Sabemos que debemos calcular cuál es el momento que se genera en el extremo B. Sabemos que el momento que generamos en el extremo B es menos el momento de fijación en ese nodo. Es decir, si el momento de fijación era 500, el momento que se debe generar en el sistema complementario, en el ciclo 1, es menos 500. Sabiendo eso, ¿qué nos quedaría calcular ahora? Bueno, los momentos distribuidos y los momentos transportados, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sabemos que los momentos distribuidos van a ser el momento en el nodo por el factor de distribución. Es decir, el momento que genera este momento de 500 kilogramos en el extremo B es el momento en el nodo B por el factor de distribución de la barra BC. Y el momento que genera este momento de 500 kilogramos va a ser el momento de 500 kilogramos por el factor de distribución de la barra BA. Eso es simplemente multiplicar esos menos 500 kilogramos, menos porque va en sentido horario, por el factor de distribución de la barra AB, que es 0,25, y nos va a quedar que el momento que se genera aquí en este extremo BA es menos 125. Lo mismo pasa con BC, multiplicamos por el factor de distribución que es 0,75 y el momento que se genera en el extremo B es menos 375, como vemos aquí. Simplemente, nosotros aplicamos el momento por el factor de distribución para que el nodo ahora quede en equilibrio, ¿sí? 375 más 125 son los 500 y en sentido contrario. ¿Qué pasa? Que estos momentos
aquí el nodo está en el sentido positivo y van a pasar en sentido negativo a la barra, es decir, en sentido contrario. Y por eso tenemos el negativo aquí, porque estos directamente son los momentos en los extremos de la barra. Ahora, calculamos los momentos en los extremos de la barra. Este 375, como ven, negativo en sentido horario, igual a este 125. Y que viene ahora, ya los distribuimos, los transportamos. Es decir, multiplicamos cada uno por el factor de transporte respectivo para saber cuál momento se nos está generando en el extremo opuesto de la barra. Es decir, que si multiplicamos este momento de 125, el momento en el extremo BA, por el factor de transporte de B hacia A, nos va a dar el momento en AB, como dice aquí la ecuación. 125 por un medio menos 62,25, que se nos está generando en sentido negativo en el extremo A. Lo mismo para la barra BC. El momento en el extremo C de la barra BC va a ser el factor de distribución de B hacia C, que sigue siendo siempre 0,5, por el momento que se genera en el extremo B de la barra BC. 375 por un medio, 187,5. ¿Y qué pasa ahora? Este 187,5, como bien sabemos, que se está generando en el extremo de la barra, va a pasar ¿hacia dónde? Tiene que pasar, a juro y porque sí, hacia el nodo C en sentido contrario, ¿sí? ¿Qué ocurre? Cuando este momento de 187,5 pase hacia el nodo y en sentido contrario, ¿qué nos está generando? Es decir, él nos está generando un desbalance en ese nodo, se está sumando a los momentos que ya están desbalanceados en ese nodo. Es decir, si bien recuerdan ustedes, al momento de 900 que teníamos de los momentos de empotramiento perfecto, ¿sí? El momento de fijación de 900 se le está sumando ese 187,5. Y si nosotros hacemos la suma, nos va a quedar ese 1087, que ahora es el momento de fijación para nuestro segundo ciclo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Al final de realizar este primer ciclo, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, nos queda que el nodo B está balanceado porque aplicamos la distribución y luego el nodo C está todavía desbalanceado, pero ahora con un momento aún más grande. ¿Por qué? Porque distribuimos ese momento con el que balanceamos el nodo B. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Este momento que tenemos aquí de 187,5 se nos va a sumar al momento de fijación y nos va a quedar 1087,5. Entonces, voy a tratar de aclarar esto una vez para que no tengan dudas después, porque sé que genera confusión. Entonces, ¿cómo sabemos si este momento de fijación que estamos pasando a el nodo C va a sumarse al momento de fijación original o se va a restar? Bueno, si notan aquí, el sentido de este momento es ¿qué sentido? Es sentido horario, ¿verdad? Va en sentido horario. ¿Cómo sabemos si lo vamos a sumar a este 900 o se lo vamos a restar? Bueno, este 900 nosotros vamos a sumarlo según el sentido en el que se genere en el momento de fijación, es decir, no el sentido momento en el que pase el nodo, sino que se genere en el extremo de la barra. ¿Por qué? Vamos a revisar aquí, vamos a devolvernos un poco hacia atrás y vemos aquí que el momento de fijación nosotros lo estamos calculando a partir de los momentos, directamente del momento en el extremo de la barra. Es decir, el menos 2500 viene porque el momento de empotramiento perfecto que se genera en la barra es, como sabemos, si es negativo, es horario. Y el 600, como sabemos, es positivo, es antihorario. Le estamos sumando un momento que, ¿cómo viene? Viene antihorario. Por lo tanto, va a ser ese menos 2500 más 1600 menos 1187. Y nos va a dar ese 900 en sentido horario. Es decir, nosotros tenemos que sumar directamente el sentido, el momento, en el sentido que viene en el extremo de la barra, no en el que pasa al nodo. ¿Sí? Porque es un momento de fijación. Es decir, va a ser contrario al momento que se genera en el nodo. Por eso es que nos está quedando 1087,5.